y me dicen que yo no puedo entrar porque es suelo sagrado y como mis ruedas están sucias. Pero es que tú puedes votar. Digo yo, claro. Dice, anda, si hablas. Yo digo de broma, yo no tengo hijos biológicos, pero tengo muchos hijos en forma de rampa, tanto en la ciudad de Alicante como en la universidad. Un podcast atípico, un podcast de Daiko. Buenas, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. La verdad es que da gusto podcast así, los necesitamos. La primera pregunta que te quería hacer era si te quieres presentar y decir un poco quién eres. Perfecto, yo soy Laura Soler Zorín, tengo 44 años, tengo una parálisis cerebral infantil que me afecta a las piernas y al brazo izquierdo y tengo cierta dificultad en las manos y bueno, soy una persona que he tenido una gran suerte en mi vida, que es tener voz, porque el 98% de la gente con parálisis cerebral tiene algún tipo de dificultad en el habla que le impide desarrollar todas sus capacidades. Tengo un doctorado en filología hispánica y, entre otras muchísimas cosas que he hecho, he sido concejala en la ciudad de Alicante por el Partido Socialista del 2007 a 2011, tenía 27 añitos y en este momento soy diputada del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas y de portavoz de política social. Y la verdad es que en el medio he hecho muchas cosas en mi universidad, en la Universidad de Alicante, todas relacionadas con la discapacidad, en proyectos de accesibilidad de la propia universidad o, como te contaré después, en proyectos internacionales en Egipto y Marruecos o en universidades en Latinoamérica. He sido la primera concejala con discapacidad del Ayuntamiento de Alicante, lo adaptaron cuando yo entré y ahora he tenido el honor de ser la primera diputada en silla de ruedas que también adaptaron en el hemiciclo hace 5 años cuando yo llegué. Así que, como siempre digo, yo me iré, pero eso se queda. Estoy muy orgullosa de esos techos de cristal. Normal, para no estarlo. Al final has conseguido que se vayan adaptando esos establecimientos para los siguientes, que seguro que habrá. Sobre lo que me has contado, yo quiero saber lo de Egipto y Marruecos, creo que has dicho. Mira, yo te cuento, cuando yo estaba trabajando en mi universidad, que es como para mí la plataforma que más me ha dado en la vida, porque yo pude irme un año de Erasmus a Francia y me dio mucho de crecimiento personal. Entonces, luego estuve trabajando allí en un proyecto de accesibilidad con un compañero que era David, que era estudiante de arquitectura. Y ahí conocimos la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales. Y tuve la suerte que me conocieron y ahí me ficharon. Y ese ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho en mi vida, sino el mejor. Y lo que se trató era un proyecto de cooperación con universidades europeas, que había la Universidad de Bolonia, la Universidad de Coventry en Inglaterra, nosotros y alguna más, que le enseñaban buenas prácticas a universidades de Egipto y de Marruecos para la implementación de centros de apoyo a la discapacidad en esas universidades. Entonces tuve el honor de trabajar ahí para que cuando venían esas universidades yo me encargaba de enseñarles todas las buenas prácticas que habían en la universidad y en la ciudad. Es decir, los llevé a la ONCE, los llevé al Museo Arqueológico. Quiero decir, les hacía un tour por aquellas buenas prácticas que considerábamos en la universidad que había que hacer. Y una de mis funciones, que fue maravilloso, fue después acudir tanto en Egipto como en Marruecos. Fui allí de viaje a hablar allí con los estudiantes y a trabajar con ellos ciertas habilidades. Entonces fue maravilloso, sobre todo el viaje a Egipto. Y entonces imagínate, para una doctora en filología, ir a Alejandría, donde estuvo la biblioteca, era como un sueño hecho realidad, ¿no? Y siempre cuento eso, ¿no? Que aprendí muchísimo, vi todo lo que quedaba por hacer, todo lo que había que trabajar, pero cómo la gente absorbía cada cosa que les decías como si fuese oro, ¿no? O sea, tu propia vivencia para ellos era como fundamental porque era el ejemplo de lo que ellos querían conseguir. Y siempre cuando necesito tomar energía vuelvo a ese momento. Hombre, es que está muy guay porque al final utilizas tu propia experiencia y todo lo que tú has ido aprendiendo para que el resto parta ya de ahí y pueda seguir avanzando. Por ejemplo, si una persona va en silla de ruedas, cuando se hace algo para personas en silla de ruedas, se necesita que lo prueben las personas que van en silla de ruedas. Entonces, si esas personas no tienen un papel como presente en esas medidas o en ese aprendizaje, pues es muy difícil como que realmente se llegue a hacer bien las cosas. Yo te diría que es muy importante
el lema ese, nada para nosotros sin nosotros. Me gustaría contarte una anécdota que a todo el mundo le hace mucha gracia. Es cuando estuve en Egipto, en Alejandría, de acompañante vino una chica que era estudiante de arqueología. Entonces tenía mucha ilusión como entrar a una mezquita, verla por dentro. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando llego allí me dicen que yo no puedo entrar porque es suelo sagrado y como mis ruedas están sucias, porque no puedo entrar dentro de la mezquita. Entonces digo, no preocuparos, entrar vosotras, porque nos acompañaba la hija del rector que estaba estudiando español, porque hay que ponerse en situación. Entonces fue en el año 2014. Y tú imagínate, o sea, invitado por otra universidad, ya allí mujeres, ya es como peligroso, pues imagínate si la universidad me mandó de representante a mí, que además iba en silla de ruedas, me trataban, vamos, como si fuera una joya de... Pocas veces me he sentido así. Y te lo vengo a contar porque cuando vamos a ver la mezquita, yo me quedo como en la puerta, en el hall que estaban los hombres, y ellas se van a ver la mezquita. Y en eso veo como un nene se acerca y me da un penique egipcio. Y como el padre lo animaba a que me lo diera. Y después, obviamente con sorpresa, yo lo cojo, le sonrío y se van tan contentos. Y yo pensaba, ¿no? Tengo guardado ese penique hoy en día todavía porque para mí tiene mucho significado. Fue bonito. Y pensaba, cómo ese niño, dentro de lo que él podía hacer y de su concepto y de su cultura, a pesar de que obviamente me veía extranjera y todo, era su manera de decir, yo te ayudo, yo contribuyo, ¿no? Y yo digo que el sitio que quizás con más barreras he visto en la vida ha sido Egipto. Sin embargo, era donde menos notabas las barreras porque la gente te ayudaba sin pensar. De hecho, un día habíamos bajado las escaleras del hotel donde nos estábamos quedando y estábamos esperando el taxi y un grupo de hombres nos vieron esperando, se pensaron que estábamos esperando para subir y subieron la silla. Y mediante gestos hubo que decirles que me volvieran a bajar porque ellos directamente entendieron que estábamos esperando y para no hacernos esperar nos subieron sin preguntar, ¿no? Como el idioma obviamente árabe no hablo, pues eso pasó. Pero quiero decirte, ese gesto pues te pasa en Egipto y lo entiendes. Ahora que el año pasado, el anterior, yo fuera a una institución pública y me dijeran, ay, nena, ¿qué vienes? Claro, ¿qué vienes a matricularte? Claro, vienes a matricularte porque como no tienes nada que hacer, pero tú ya tienes 50 años. Digo, no vengo a matricularme, vengo a matricular a una amiga. Y bueno, dentro de unos años ya puedes. Claro, después cuando me fui de allí, que había gente que sí me conocía, supongo que se lo aclararían, pero yo me pude reír lo que no te puedes imaginar. A ver, es que me río porque me parece surrealista, quiero decir. Es como una situación Ya, que pero no te esperas, pero que no por, entiendo que siga pasando. pero por eso te lo cuento, quiero decir, Sí, sí. porque que me pasa en Egipto, vale. O la primera vez que fui a votar, yo con toda la ilusión, la primera vez que tenía mi silla de motor, iba de manera autónoma, y llego allí y me dice el presidente de la mesa, pero es que tú puedes votar. Digo, ¿yo? Claro. Dice, anda, si hablas. Digo, sí, si voy a la universidad. Dice, ah, entonces vota, vota. Pero es que Después, la gente no piensa antes de hablar, o sea, no le da una vuelta, rollo, si tú te imaginas esa situación en tu cabeza, no puede sonar bien la mires por donde la mires. O sea, si tú lo piensas bueno, dos en el año, veces... no, en el año 99 era más normal que ahora, pero te lo cuento porque en No, no, ciertas sí, cosas sí. siento que no hemos evolucionado y que las barreras sociales hay que seguirlas trabajando y hay que luchar mucho contra el capacitismo. Yo en ese Claro. sentido sí que veo un cierto retroceso y me preocupa. Una vez las barreras físicas se han superado, deberíamos estar superando otro tipo de barreras psicológicas que parece que cuestan mucho. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Cuando yo era jovencita, tú, vamos, no estarías ni en pensamiento, y yo empecé a luchar en este tema en el año 1999, no había ni una rampa en Alicante. Y cuando te digo ni una rampa, es ninguna. ¿Pero por qué te vengo a decir eso? Porque había que hacer una lucha por visibilizar cosas que no eran visibles, es decir, no se podía circular por la ciudad. La Universidad de Alicante tuvo que poner una furgoneta adaptada para que los estudiantes con discapacidad pudiéramos ir a la universidad porque no había transporte público para ello. Cuando yo entré en el 2007, de concejala conseguimos que se pusieran taxis adaptados por primera vez en la historia de la ciudad de Alicante. Entonces eran muchas cosas de barreras muy visibles, muy necesarias como lo básico, ¿no? Hoy hicimos el primer congreso de estudiantes con discapacidad y una de las cosas que pedimos regular era que se regularan nuestros derechos
y que no dependiera las adaptaciones de los exámenes de la buena predisposición del profesor, sino que hubiera un reglamento que obligara a ello. Afortunadamente todo eso se ha conseguido, pero eran cosas como muy básicas. En la época de la que yo estoy hablando era un desierto, no existía ningún recurso. Justo hablando de eso, te iba a preguntar si querías contar lo que te pasó con los taxis. Y fue hace poquito, fui con unos amigos venezolanos, además recién llegados a España. Fuimos a ver una exposición que hubo en IFA y a la ida esperando un autobús que en teoría llegaba ahí como 1 hora y media. Íbamos con niñas pequeñitas. Al final nos desesperamos, dijimos, bueno, no pasa nada, cogemos un taxi. Yo, ilusa de mí, no caí en la cuenta porque dije, no pasa nada, el taxi que nos lleve le digo a tal hora que venga a recogernos. Pero ilusa de mí, habiendo sido concejala y todo, para darme un capón, no caí en que IFA está en territorio de Elche, no está en territorio de Alicante. Por lo tanto, el taxi que nos trajo no nos podía volver a recoger, porque ya no es el mismo territorio. Entonces llamé a los taxis de Elche, como no lo había reservado el día de antes, llamé 3 veces, durante 1 hora y media a los taxis y no habían taxis disponibles. Me decían que no podían hacer nada porque no habían taxis disponibles. Y 2 niñas, un matrimonio y yo allí tirados en el medio de la nada. Llamé también a Alicante a ver si me lo podían mandar, me dijeron que de ninguna manera, que estaba prohibido. Y la chica muy amable de la centralita de Alicante me dijo, hombre, lo único que se me ocurre es que llames a la policía y si la policía nos da permiso, nosotros vamos a recogerte. Y aunque no te lo creas, llamé a la policía. Y me dijo la policía, no, si lo que me dices es grave, pero yo no puedo hacer nada. Digo, ¿y qué hago? Me quedo aquí. Eran las 5 de la tarde. Y me dice, hombre, lo único que yo podría hacer es si cuando cierre el recinto no te ha ido a recoger nadie. Cierra a las 10 de la noche. Si te quieres esperar 5 horas, me llamas y ya doy la orden de que vayan a recogerte. Por increíble que parezca, fue así. Entonces, lo que hicimos fue, pues como siempre, gente maravillosa que me quiere y vino a recogerme y ya está. Pero porque uno tiene contactos y la quiere mucha gente. Pero recuerdo que por eso te lo quería decir, te he dicho lo de mis amigos venezolanos recién llegados de Venezuela, porque me decían, madre mía, y nosotros que creíamos que esto era el primer mundo. Y les dije yo, sí es el primer mundo, pero para la gente con discapacidad no es ni siquiera el tercer mundo, es el cuarto, porque somos invisibles, todos los vulnerables somos invisibles. Totalmente, o sea, me parece surrealista. Por ejemplo, yo, pues, si no está el taxi, es que nunca he cogido un taxi, por eso no sabía si eran todos adaptados o no. Pero intuyo que si no, pues a lo mejor puedes tirarte mucho tiempo andando y llegas a algún lado, pero personas en silla de ruedas o tal, es que me parece lógico que no haya taxis suficientes o que diciendo, vale, no hay, y tú llames a Alicante, no puedan hacer la excepción de ir a recogerte. No te van a dejar ahí 5 horas en la calle, ¿qué sentido tiene? Me parece gravísimo, de hecho no hemos pedido una comparecencia al conseller por eso, pero no porque, te repito, no porque me pasara a mí, sino porque a cuánta gente no le habrá pasado. Hay tantas cosas todavía que tenemos que trabajar. Menos mal que hay gente como tú que abre ventanas de esperanza y nos da Som- respiros. Mi lema, ¿tú sabes cuál es? La única lucha que se pierde es la que se abandona. No hay que abandonar nunca. Y si nos caemos nos volvemos a levantar y seguimos, que no pasa nada. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, en plan, de un día para otro no se puede conseguir algo que lleva muchos años tratándose de conseguir. Pero es verdad que a veces frustra un poquito el intentar, esforzarte y que digas, jo, parece que no me muevo. Que obviamente te moverás y a la larga, si sigues intentándolo, seguro que llega a quien tiene que llegar, pero jo, es que debería de ser más fácil, yo creo, pero bueno. Mira, un tío mío me dijo a mí cuando yo estaba en la universidad, porque yo, eso no te lo he dicho, pero yo descubrí el mundo de la inclusión, porque nada más entrar en la universidad tuve la suerte, como soy hija única defectuosa, como yo digo de broma, por mi discapacidad, tuve la suerte de irme con mis padres a Canadá a un viaje a Vancouver. Yo he recorrido con mis padres gran parte del mundo. Y fue nada más entrar en la universidad. Y de repente me encontré una ciudad totalmente accesible, que aquí no existía, donde todo el mundo iba en su silla de ruedas por la calle. Veías muchísimas sillas, quiero decir, es una realidad que tú ya no has vivido, pero yo sí, o sea, quiero decir, aquí no habían sillas en la calle porque no se podía salir. Entonces de repente allí me lo encontré, que todos los centros comerciales se abrían las puertas automáticamente,
que en cualquier tienda se podía entrar, habían taxis adaptados. Fue un cambio de concepto para mí tan fuerte que yo dije, entonces el problema no soy yo y mi discapacidad, es la sociedad la que me hace discapacitada a mí por las barreras que me pone, ¿no? Y eso fue un cambio para mí tan brutal que, a pesar que estudié filología, que no tiene nada que ver, hizo dedicarme a partir de ahí siempre a la lucha y al mundo de la discapacidad. Pues bien, tengo un tío que quiero mucho, que cuando estaba acabando la carrera me dijo, está muy bien, te has dedicado mucho tiempo a lo que te gusta y a los demás, pero que sepas que de eso no vas a comer. Así que déjalo ya y dedícate a la filología y a ser profesora de instituto porque de eso no vas a comer. Y mira, aquí sigo. Pues sí, al final has conseguido vivir de lo que querías y con la lucha que tú querías vivir. Tú al final te fuiste allí y dijiste, espera, que se pueden adaptar las cosas. Y como que aquí vivías un poco pues teniendo que suplicar que fueran adaptando las cosas para que tú pudieses seguir accediendo a los mismos sitios que otras personas y demás. O sea que me imagino que tuvo que ser muy complicado y también tu pensamiento de decir, vale, ¿y por dónde empiezo ahora a mover esto? Y de todas maneras tuve la suerte que la universidad fue muy receptiva. Yo digo de broma, yo no tengo hijos biológicos, pero digo de broma que tengo muchos hijos en forma de rampa, tanto en la ciudad de Alicante como en la universidad, ahora a nivel de toda la comunidad, porque por ser diputada. Y tuve la suerte, de verdad te lo digo, que en la universidad fueron muy receptivos. Me ha encantado hablar contigo. Ojalá hacer otro episodio contigo en algún momento un poco más adelante, cuando tengamos otra vez algo más que decir. Me encanta tu proyecto y aquí estoy. Es lo más Genial. que te puedo decir. Y gracias infinitas, de verdad. De corazón, Gracias a ti. gracias.